¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video de Python donde les vamos a mostrar qué sencillo es dar formato a salidas de texto utilizando el método format. Y este método se va a identificar porque se usan las llaves para hacer referencia a dónde van a ir las variables. Y bueno, también aquí fíjense cómo se utiliza la notación .va.format. Ya adentro puede ir las variables directamente, los valores. Ahorita vamos a ver varios ejemplos de cómo se acomodan aquí. Y puse entre paréntesis que hace referencia a los argumentos. Bueno, ya esto por si lo ven que se utiliza como un sinónimo, serían las variables o los argumentos de ese método que se llama format. Y también aquí les tengo un ejemplo muy sencillito que vamos a ver en acción más adelante, donde si ustedes quieren dar un formato en específico como fijar el número de decimales o a lo mejor utilizar una notación científica, bueno, pues entonces este es también el formato. Como se fijan, es muy parecido, solamente que adentro de la llave donde va a ir la salida, ahí justamente se pone esos elementos que van a dar el formato ya en particular a la salida. Y bueno, aquí también tenemos la notación .format y num. La que tenemos que tener en mente es que cuando se utiliza print va después de que uno termina de cerrar las comillas o el apóstrofo. Y bueno, cualquiera de las dos opciones, apóstrofos o comillas, funcionan bien para print. Entonces vamos a comenzar, pero antes aquí les dejo la versión que está trabajando Google Colab de Python por si tienen alguna duda. Y bueno, recuerden que el código que aquí haga se ejecuta sin ningún problema en cualquier IDE de Python. Yo estoy utilizando Google Colab porque es muy fácil, no se tiene que instalar nada en la computadora y es una página de internet que si la ligan con Google, bueno, pues ustedes pueden guardar sus archivos e incluso conectar con Drive. Pero bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo. Aquí tenemos un print así muy sencillito. Dice, hoy tenemos como postre fruta y hay cantidad. Si se fijan, estoy haciendo referencia, esta es una forma de llamar a las variables que yo quiero incluir justamente adentro de esta línea de texto. Después va el .format y aquí esta es una forma de hacerlo. Ahorita vamos a ver tres formas diferentes. Una es que ustedes especifiquen ahí mismo las variables. Entonces puede tener una variable tipo string o como texto que tengo aquí que es manzana y otra numérica. Cuando ejecute esta línea, pues el resultado pues es lo esperado. Se va a ver ahí ya incrustado el resultado que es manzana y 2. Otra forma muy interesante también de utilizarlo es cuando no se define variables. Y si se fijan, aquí tampoco estoy definiendo nada de variables adentro de las llaves, ni en format ni en las llaves. Pero estos argumentos son posicionales, es decir, van a ocupar la posición. Por ejemplo, mango debe de ir aquí en la primera posición y el número 3 en la segunda. Entonces ahí está ejecutado. Vean cómo también se puede hacer de esa forma. Y hay otra más, que esta a lo mejor es la que sería muy utilizada en los programas cuando ejecutamos algo, tenemos variables en la parte superior del código y después se manda a llamar. Entonces aquí está un ejemplo muy sencillo de eso. Tenemos ya las dos variables arriba, después se manda a llamar con el nombre de las variables y pues con la posición aquí no va a haber ningún problema. Tenemos la primera que sería fresa, que hace referencia a la fruta, y la segunda que es el número 3, que también hace referencia a la cantidad. Y otra forma más de hacerlo, que también es muy útil, va a ser utilizando los índices. Entonces vamos a suponer que yo quiero invertir el orden, no que el primero sea el segundo y que el último sea el primero, así se entiende más o menos. Entonces aquí debería de ver primero el 3 y a continuación la naranja, porque por las posiciones recuerden que la primera posición va con el 0, entonces aquí se cumple cuando ejecuto la celda. Así que esa es otra forma más de hacerlo. Y otra también muy interesante que me encontré en internet, esta está muy bonita. Miren, aquí hay una definición de variables. Recuerden que se pueden definir en Python en una sola línea, nada más separadas por coma. Igual por las posiciones, tengo que x vale 4 y y vale 3. Aquí se ejecutan algunas operaciones en la variable que se llama result o resultado
Y después, a la hora de imprimir, aquí también observen cómo están las llaves y sobre todo esta opción que está haciendo referencia a las variables así como las tengo en este orden. En esta parte del paréntesis me va a ser llamada a X, a Y, y en la última parte a resultado. Entonces, a la hora de ejecutar, vean cómo queda esto, como si fuera la notación de un binomio al cuadrado. Creo que falta por ahí un paréntesis, pero se lo podemos poner sin ningún problema. Déjenmelo para que quede completito. Y ahí está. Entonces, son esas las formas que tenemos para mandar llamar los resultados. Pero bueno, ahora otra forma de hacerlo, suponiendo que ustedes tienen una cadena de texto. Aquí fíjense cómo adentro de esa cadena de texto yo estoy mandando llamar a la variable que va a ser en este caso monto. Ahí mismo le pongo 2 puntos, punto 2f, y este punto 2f me va a dar 2 valores después del punto decimal. Entonces aquí, como no tengo nada más, pues me da el 49.00. En caso de que ustedes quisieran formatear la salida como enteros, pues entonces se va a hacer algo muy similar, solamente que se pone 2 puntos D. Les voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción del video, una lista a todos los descriptores, bueno, no son descriptores, más bien a todas los tipos de formato que hay, por ejemplo la F, la D, la E, que ahorita la vamos a ver, para que ustedes la tengan a la mano y ya puedan usar los diferentes formatos según lo vayan necesitando. Entonces aquí tenemos el formato como si fuera un número entero, solamente el número. Otra cosa que también, bueno, aquí lo vamos a poner a prueba con el número de Avogadro, y el número de Avogadro pues me lo conseguí así completito, sin el por 10 a la 23, y para formatearlo en la notación científica, pues voy a utilizar la E mayúscula. Esta E mayúscula, déjenme lo ejecuto para que ustedes vean la diferencia. Lo único que hace es aquí en el exponente ponerla como E mayúscula, pero seguramente se la han encontrado también como E minúscula en código. Entonces lo único que se hace es cambiar ahí de mayúscula a minúscula. ¿Y qué tal que a lo mejor esta misma salida ustedes la necesiten, pero con solamente 3 espacios después del punto decimal? Entonces aquí nada más hay que agregarle a la E, bueno, aquí la tenemos, minúscula, aquí la dejé en mayúscula, pero con punto 3E. Esto va a dar el formato de los 3 espacios después del punto decimal. Y otra cosa más, ¿qué tal que ustedes quisieran imprimir, pero dentro de una línea de print, no tener la cadena de texto como en los casos anteriores? Pues se hace como el ejemplo que les había mostrado. Aquí tengo la variable que sería num es igual a algo, lo mando llamar acá en donde lleva la parte de invocar el método format, y adentro de las llaves, no, adentro de las llaves sí va el formato .2e, pero adentro de los comillas o los apóstrofos o según lo que estén utilizando, va esa parte de dar el formato al número. Entonces en esta voy a tener el resultado como en la parte superior, pero solamente con 2 valores después del punto decimal. Ahora, otra cosa que también puede ser de utilidad es la alineación del texto. Aquí en este ejemplo, miren, tengo una cadena de texto igual, y este simbolito que es el arco circunflejo, bueno, lo conocemos a veces como el triangulito del exponencial, ese me va a permitir centrar, y con el número 4, cuando yo esté definiendo aquí en format, pues va a tener 4 caracteres hacia la izquierda, 4 caracteres hacia la derecha, y se da este resultado. Pero también podemos justificar ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, y eso se hace de forma muy similar, pero utilizando los símbolos de menor y mayor que. Entonces vean aquí, en este caso, cómo me queda cargado hacia la parte izquierda, y cuando cambie el sentido del signo, pues me va a quedar justificado hacia la parte derecha. Ahora vámonos con el formato de porcentaje, que les puede ser también muy útil. Aquí tenemos la línea de texto,
Y entre llaves va 2 puntos porcentaje. Ese sí está muy directo y muy fácil de recordar. Y aquí vean cómo me da 75.000 y por ciento. Pero recuerden que ustedes pueden cortar el número de decimales y lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Nada más es cuestión de poner 2 puntos, punto 2, y así solamente voy a ver 2 espacios decimales, 2 espacios después del punto, ya según con la información que ustedes tengan, pero esto les permite dar ese formato. Y si ustedes no quisieran ver nada de decimales, pues nada más va a ser punto, el 0, y ya se hace todo lo demás igual, y ahí tienen el resultado solamente con números enteros. Pues ahora sí, llegamos al final del video. Esperamos que les haya sido de utilidad, y si así fue, les agradeceríamos mucho su valiosísimo like. También, si son nuevos por el canal, pueden revisar los videos que tenemos de Python. Si son de su interés, pues pueden considerar suscribirse al canal. Nos dará mucho gusto que formen parte de la comunidad de CCT México. Pues ahora sí nos despedimos, esperamos que se encuentren muy bien. Les mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte desde México y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.